Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe. Espérate, que no, tengo... no, como me había conectado. Me había conectado el micrófono. Ahora sí la escucho. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien o más o menos? Yo bien, sí, estuvo bueno. Qué ¿Y bien. el suyo? Sí, mejor ahora, que ya estoy un poco recuperando de lo que me pasó la semana pasada. Qué bueno, me alegro, profe. Sí, me andaba con un tema en la espalda bastante complicado, así que ya estaba un poquito, todavía un poco dolorido, pero ya me puedo mover más. Somos poquitos como día lunes. Ya, somos 6. Ya, chicos, vamos a comenzar un poquito la actividad del día de hoy. Hasta la semana pasada lo que habíamos estado haciendo un poco era mirar el tema del ciclo celular, la formación de las células sexuales, los gametos, etcétera. Todo el proceso del ciclo celular, la mitosis, la meiosis, grandes procesos que en el fondo, eh, como valor biológico, son súper relevantes porque nos permiten mantener todas las especies, o sea, tanto especies animales como especies vegetales, permiten que se mantenga la sobrevida de la especie, es decir, que todas las especies se perpetúen en el tiempo, que se asegure la existencia de la especie, de todas las especies, no solamente la especie humana, porque muchas veces nosotros somos como muy egocentristas como especie, es decir, nos fijamos solamente como que la especie humana es la más relevante de todas las especies. Pero todos estos procesos son aplicables a todas las especies. Entonces es súper como importante rescatar eso de los procesos de división celular. No solamente sirven para reparar tejido, permitir que las especies crezcan, eh, recuperar ciertas áreas de tejido que han sido dañadas, eh, eh, o modificar ciertas estructuras que han sido como intervenidas, sino que también nos permiten esto otro, que es súper importante, o sea, que la especie se mantenga en el tiempo, que vaya evolucionando, que vaya, como lo vimos en los procesos de meiosis, que haya una variabilidad genética, es decir, los individuos han ido modificándose en el tiempo y eso es súper importante. O sea, cuando vemos la teoría evolutiva, que nosotros partimos según algunas teorías evolutivas, somos descendientes de una especie omípara, de un mono, hemos ido evolucionando. Y no solamente porque hay por factores ambientales, sino también por estos procesos de división. Entonces es súper como impactante cuando uno ve en el tiempo cómo el hombre ha ido modificándose y cómo el hombre se modificará. Entonces, más o menos eso es lo importante entonces de todos estos procesos que miramos.
como así como en forma de síntesis, son procesos importantes que ocurren y que ocurren a cada día y en cada instante de nuestra vida y que nosotros no nos fijamos. Quizás nos fijamos que nos cortamos la mano y que después de un tiempo se recupera ese tejido. O, o, o particularmente yo alego porque hoy día tengo mi pelo muy largo porque no hay nadie que lo corte. Y ahí hay un proceso de mitosis constante. Entonces, esos procesos que son como naturales, son verle el valor importante de un punto de vista biológico. Cómo vamos manteniendo la especie, cómo se va modificándose. Cierto, nosotros como especie humana hemos hecho la embarrada con este mundo, pero tenemos el valor de que todas las especies se mantienen y van creciendo y se van modificando. Ahora bien, creo que cómo vamos a continuar este proceso que está todo encadenado, no es que hayamos empezado así como tomando temas como inconexos. Todos están conectados. Ahora nosotros en esta etapa que estamos revisando, vamos a pasar por un tema que aparentemente no tiene conexión, pero está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo. Vamos a revisar, y nuestro objetivo nos vamos a centrar en revisar las hormonas. ¿Y por qué razón? Porque estas células sexuales que nosotros hemos definido, que son producto de la meiosis, como son los ovocitos y los espermatocitos, tienen que ocurrir ciertos fenómenos para que puedan unirse en un proceso que se llama fecundación y puedan generar una descendencia, que eso es lo que teóricamente debe ocurrir. Puedan generar un nuevo ser vivo. Para ello es necesario que hayan ciertas estructuras u órganos o aparatos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Nos vamos a centrar para esto solamente en la especie humana. Pero esos órganos y aparatos sexuales necesitan para su desarrollo y funcionamiento, necesitan de unas estructuras que llamamos las hormonas. Entonces, para poder comprender todo el proceso completo, lo que nos vamos a centrar ahora es revisar las hormonas. ¿Qué son las hormonas? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es su función específica dentro de nuestro cuerpo? Porque su función es muy variada, no solamente en la parte de la reproducción, sino en un montón de otros elementos que hay en la vida diaria. Entonces, nuestro objetivo se va a centrar fundamentalmente hoy en empezar y en esta semana en empezar a conocer, o sea, hoy día y el viernes, porque como el jueves es feriado, nos vamos a centrar solamente en conocer las hormonas. Entonces, anotamos, los que están acostumbrados a anotar y que es una acción que no la deben perder, acostumbrarse a tener siempre un cuaderno de apuntes, a pesar de que hayan apuntes anexos, siempre ir anotando como las ideas, para que no pierdan la costumbre. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de mirar, y como objetivo importante y relevante en esta semana, va a ser, y parte de la otra, va a ser qué son las hormonas, el concepto de hormonas. Y otra cosa que le vamos a agregar, cuáles son las hormonas que están presentes en los animales, y también un tema que es bien significativo. Nosotros siempre pensamos que estas sustancias que vamos a mirar, hormonas, solamente están en los animales. Y también vamos a mirar, por lo tanto le vamos a echar una mirada a las hormonas vegetales. Entonces, hoy día el concepto es hormonas, diferenciar entre hormonas animales y vegetales, y ese va a ser nuestro gran objetivo que vamos a atacar en 3 sesiones a lo menos. Y el porqué de esto es porque necesitamos
conocer cómo ellas actúan en nuestro cuerpo y para qué, entre todas las acciones que realizan, para mirar cómo permiten el desarrollo de los órganos sexuales y cómo participan en el proceso de la fecundación y la reproducción humana. Y ese es más o menos el eje. Y la secuencia y la cadencia que tenemos en el plan de trabajo que yo me planteo en mi planificación. Entonces, ese es el sentido. Dicho eso, vamos a empezar un poquito a mirar la hormona. A ver, alguien de ustedes que esté por aquí, vamos a mirar, vamos a preguntar a Javiera Vélez. Javiera, hay algunos que le está costando conectarse, ya los veo porque están hace rato con puros puntitos en la conexión. Javiera Vélez. Javiera, ¿estás? Javiera. O por chat. Gabriel. Gabriel Rubilar. Dígame, profe. Gabriel, ¿qué idea tú tienes o qué concepto traes de lo que es una hormona? No sé, ¿qué son células? Son células, ya. Esa es la primera idea que te viene. Sí. Ya, ya. No sé, estamos viendo lo que ustedes, las ideas que ustedes tienen. Milovana. Gracias, Gabriel. Milovana, ¿Qué, profe? ¿qué es una hormona para ti? No sé, algo con... Veo eso como algo con de químico, o sea, químico, no sé. ¿Y para qué serían? Mm, no sé, a ver. No, ¿las miraron alguna vez? No sé, no me acuerdo, profe. No, es que necesito saber. Si no saben, está bien. Porque puede que no la hayan visto. No, yo no conozco cuál fue su tránsito por el colegio, así que no. ¿Qué es lo que pasó en su colegio año anterior? Entonces no sé si las vieron o no las vieron. A ver, déjenme ver un chat. Ya. Por ejemplo, el problema en sí es que es como una sustancia química. Ya, una buena idea. A ver, Antonio Mera, ¿qué me puede decir? Sí, lo vimos el año pasado, sí. Antonio Mera, ¿qué es una hormona? Ya, que tienen que ver con ciertos tejidos, sí. Antonio Mena, ¿estás? Dime, Antonio, ¿qué es para ti una hormona? Un tejido. Ya. Bien, chiquillo. Era como para sondear la idea. Hay algunas ideas que son ciertas, hay unas que tienen alguna relación, pero no tan directa. Entonces, ya vamos a ir mirando entonces eh, qué es una hormona como para clarificarlo. Entonces, partimos entonces con el concepto de hormona, porque algunas cosas sí tienen razón. Por algo yo puse como imagen adelante eh, un elemento de tabla periódica y alguna representación de moléculas, porque tiene que ver con compuestos químicos. Vamos a hacer un resumen de la clase anterior y nos vamos a meter en la hormona para ver la conexión. En la clase anterior habíamos visto lo que era la meiosis,
Y lo que yo quiero recordar de la meiosis es fundamentalmente la última parte. Además que se dividía en dos partes, recordar que en la meiosis habían dos etapas o dos tipos donde se generaban los espermios o donde se generaban los óvulos. Una que se llama espermatogénesis y la otra que se llama ovogénesis. Recuerden siempre que estos son procesos que parten generalmente en la pubertad. En la espermatogénesis, y sobre todo que es un proceso continuo, donde se tienen que generar millares y millares de espermios. Por lo tanto, este es un proceso que dura muchos años, prácticamente toda la vida, desde la pubertad hasta el término de la vida del hombre, y donde el espermio tiene una durabilidad en el tiempo un tiempo de vida media de no más allá de 72 horas. Es una vida muy corta. Por lo tanto, la producción de espermio es muy significativa, de elementos que tienen movilidad propia. En cambio, la ovogénesis es un periodo, se inicia en el periodo prenatal, que generalmente se da en la pubertad, pero es flexible. Puede iniciarse un periodo antes, un periodo posterior, de acuerdo, y eso va a depender de de las sustancias que vamos a estudiar ahora, que es un proceso cíclico. Eso también lo vamos a analizar porque el ciclo tiene varias características que va a depender de la mujer. Tienen una vida muy cortita, menor a la de los espermios, de 48 horas, y son sustancias inmóviles. Recuerden que los espermios nunca se mueven. La movilidad del espermio no es de él, sino de una serie de elementos que hay dentro de los oviductos, es decir, por donde viajan, o que también se llaman, antiguamente se les llamaba trompas de falopio, que son estructuras que tienen una serie como cilios que le permiten la movilidad. Dicho eso, recordando eso que vimos el viernes, vamos a tratar de mirar qué es la hormona, cómo funciona, cuáles son los mecanismos de retroalimentación que tienen ellas y ver los tipos de hormona tanto en animales como en vegetales. Nos vamos a saltar la pregunta porque es una pregunta que no tenía pertinencia por el momento. Primero, el concepto. Vamos a ir marcando algunas cositas para que quede claro el concepto. Primero que nada, es una sustancia química. Esa es la primera idea. Es una sustancia química. Es una sustancia química que va a producir algún efecto, pero que tiene una característica, que es secretada, es decir, es liberada, producida por ciertos órganos que están en el cuerpo de los animales o en los tejidos de las plantas. O sea, es una sustancia química que es producida por ciertos órganos que están en animales o plantas. Y como están en tejidos que están en órganos y plantas y es producida por esos órganos, a esos órganos se les llama glándulas endocrinas. ¿Por qué se les llama endocrina? Porque esta glándula, supongamos que está fuera de la glándula, libera esa sustancia hacia el interior del cuerpo. Endo significa hacia el interior del cuerpo. Y en el caso de estas sustancias químicas, hormonas que son producidas, por ejemplo, en los animales, como por ejemplo el ser humano, esas glándulas endocrinas van a liberar esa sustancia, hormona, a la sangre. Entonces, la hormona van a viajar por la sangre a través del cuerpo. Entonces, nuestra sangre va a ser el camino por donde va a viajar esta sustancia química llamada hormona. Entonces, por eso se le llama a las glándulas endocrinas, porque producen la hormona y la vierten, la botan, por decirlo así, a la sangre. No la botan hacia afuera del cuerpo, que ahí sería una glándula exocrina, hacia afuera.
Cuando es exocrina la glándula es porque libera fuera del cuerpo. Endocrina es cuando libera hacia adentro del cuerpo. Entonces, en este caso, estas sustancias químicas que llamamos hormonas son sustancias que son producidas por ciertas glándulas o por ciertos órganos que llamamos glándulas dentro del cuerpo y liberan sus sustancias hacia la sangre, que va a ser el mecanismo por donde se transporta en el caso de los animales. Y en el caso de los vegetales obviamente no tienen sangre, tienen un fluido, un líquido, que es una mezcla de agua y proteínas que se llama floema. Y por ahí viajan las hormonas. Entonces, cuidado con esa primera idea. Cuando hablamos de glándula endocrina es porque el producto que se genera en la glándula se libera, se vierte hacia, en el caso del ser humano o los animales en general, se libera hacia la sangre o en el caso de las plantas hacia este líquido interno que se llama floema, que es una mezcla de agua y nutrientes, que es un líquido viscoso, que muchas veces nosotros lo vemos al cortar las plantas, vemos un líquido como muy viscoso, que se nota, por ejemplo, no sé, pues en el aloe vera, ahí donde se nota mejor este líquido viscoso que es el floema. Y esta sustancia química que llamamos hormona tiene varias posibilidades. Puede excitar. La palabra excitar se usa mucho en biología, así que tenemos que tener cuidado porque a veces la tomamos por otro lado. Excitar significa estimular, es decir, que se produzcan muchas acciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, estimular a las glándulas sebáceas, a las glándulas de las grasas. Por ejemplo, en la pubertad hay muchas hormonas que estimulan a las glándulas, a ciertas glándulas del cuerpo para que produzcan mucha grasa, y por eso nos salen muchos granitos con grasa en la cara, lo que le llamamos el acné. Eso se llama excitar, estimular. O, por otro lado, las hormonas pueden inhibir, es decir, impedir que la acción de alguna sustancia, es decir, inhibir que algún órgano realice alguna función. Por ejemplo, si hay momentos en que el corazón está latiendo muy rápido y hay ciertas hormonas que inhiben eso, hacen que el corazón baje sus latidos cardíacos drásticamente. Eso se llama inhibir. Y hay otras que regulan la actividad de otros órganos o sistemas de órganos para que funcionen en forma equilibrada, en forma normal, para que no tengan problemas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es el fenómeno de regulación? Hay una enfermedad súper común en nuestro país, que es la diabetes. Que es la diabetes por el consumo de glucosa. Si una persona, todos nosotros vamos a una fiesta y comemos mucha comida en general, mucha comida. Para comer comida, no es necesario comer solamente azúcar. Al comer mucha comida, la comida tiene glucosa. Cuando aumenta mucho la cantidad de glucosa en la sangre, se produce lo que se llama una hiperglicemia, es decir, un aumento del azúcar en la sangre, lo que se traduciría en una enfermedad o algo característico de una enfermedad que se llama la diabetes. Pero dentro de nuestro cuerpo hay hormonas que cuando ocurre ese fenómeno se empiezan a liberar por ciertos órganos, que son hormonas como la que es característico de cuando aumenta es la insulina, que se libera en forma automática para regular la actividad de los órganos y funciona en forma adecuada. Entonces, cuando nosotros vamos a una fiesta y comemos mucho, se empiezan a liberar estas hormonas y se regula la actividad.
Cuando el proceso funciona en forma no normal, se produce la enfermedad que se llama en este caso la diabetes. Pero en general, no todos somos diabéticos. Una parte de la población lo es porque su sistema no está en equilibrio, no funciona bien. Pero en general, la mayoría de las personas logran regular bien la actividad. Entonces, como resumen o conclusión del concepto. Primera idea, la hormona es una sustancia química. Segundo, una sustancia química producida por órganos, que se llaman glándulas endocrinas. Es una sustancia química producida por órganos llamados glándulas endocrinas. Que viaja esas hormonas o sustancias químicas en los animales viaja por la sangre o en los vegetales viaja por el floema. Y van a excitar, inhibir o regular la actividad de los órganos. Entonces, esa es su función. Entonces, esa es una de las características de estas sustancias químicas. Son sustancias químicas que a nosotros nos ayudan. Empezaron en la pubertad y nos hicieron, y generaron en nosotros montones de cosas, como el cambio de voz, el crecimiento, el que nos saliera vello en la cara, etcétera, etcétera. Montones de cambios sexuales secundarios fueron responsables de las hormonas, pero no solamente eso. O sea, las hormonas actúan en montones de otras o producen montones de otros efectos, más bien dicho. Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente. La hormona es sustancia química producida por órganos que se llaman glándulas, ojo, endocrinas, o sea, que liberan hacia adentro. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, glándulas exocrinas que liberan hacia afuera. Por ejemplo, tenemos granito en la cara y al apretarnos liberan sustancias hacia afuera. Esa es una glándula exocrina, porque libera sustancias hacia afuera. ¿Estamos hasta ahí, chiquillos? La diferencia entre endocrina y exocrina. Ni sí ni no. Anaís. Anaís. Serpa. Anaís, ¿estás? ¿Estás o no? Anaís no está, parece. Catalina Rivera, ¿estás? Dime, Catalina, ¿qué sería entonces una glándula endocrina?
Ya, exacto. Siempre eso es importante tenerlo claro porque se usan siempre los dos nombres, endocrina o exocrina. Está bien lo que tú dices. Toda sustancia glándula que libere sustancias hacia adentro del cuerpo va a ser llamada endocrina y toda glándula que libere sustancias hacia afuera del cuerpo es exocrina. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, o sea, las del sudor, se llaman glándulas exocrinas porque liberan el sudor hacia afuera del cuerpo. Las glándulas sebáceas también liberan la grasa, muchas de ellas liberan la grasa hacia afuera del cuerpo, por eso nosotros tenemos granitos de grasa y todo esto en la piel, pues se llaman glándulas exocrinas. Pero las glándulas endocrinas liberan sustancias hacia adentro del cuerpo, como por ejemplo las hormonas, que nos van a liberar sustancias hacia adentro del cuerpo que generalmente van a viajar por la sangre. Ahora bien, los órganos donde actúan las hormonas, y esto es importante porque de ahora en adelante ese es el nombre que le vamos a dar, los órganos donde actúan las hormonas se llaman blanco. Es decir, si yo tengo una hormona que va a actuar en el riñón, ese órgano se va a llamar órgano blanco. Si yo tengo una hormona que va a actuar en los testículos, esa hormona va a ser, ese órgano se va a llamar órgano blanco, porque es el lugar donde actúa la hormona. Entonces, las hormonas van a actuar en diferentes lugares. Además de que esos lugares también pueden ser lugares que producen hormonas, también las hormonas actúan en diferentes lugares del cuerpo. Entonces, vamos a mirar que las hormonas son producidas por diferentes órganos o glándulas y van a ir actuando en diferentes lugares del cuerpo, porque ellas viajan por la sangre y se mueven por diferentes lugares porque tienen esta movilidad que les permite la sangre de llegar a diferentes rincones del cuerpo. Pero ojo, las hormonas, aunque se muevan por toda la sangre, no actúan en todas partes, van a actuar en órganos específicos que se llaman órganos blancos. El órgano blanco es donde actúan. Por eso se llama órgano blanco. Es el lugar específico donde va a ir a actuar una hormona. Miremos cómo es el tema de acción. Un dibujo súper como lo más simple que hay. Tenemos una célula endocrina, es decir, una célula de una glándula endocrina o de un órgano, que es la que produce hormonas. Esta célula endocrina, o que es parte de una glándula endocrina, está produciendo hormonas. Produce muchas hormonas, la hormona está representada por estos rombos rojos. Entonces ya esta empieza a liberar hormonas porque es una glándula endocrina y la libera a la sangre. La hormona está viajando por la sangre y hay una célula que reconoce esa hormona y esa hormona empieza a actuar dentro de esa célula. Pero van a haber dos tipos de células que van a blanco, que van a reconocer esta hormona. Hay células que la reconocen directamente y hay células, en cambio, células blanco, que tienen un receptor, es decir, alguien que reconoce a esa hormona. Una sustancia, una estructura química que permite reconocer esa hormona. Ahora bien, cuando la hormona es reconocida por una célula, se va a generar una respuesta. Y una respuesta va a producir un cambio en el cuerpo. Vale decir, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. La hipófisis es una glándula endocrina que va a liberar una hormona que va a ser la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento va a ser reconocida por cierta estructura y la respuesta que va a ser dada va a ser que los individuos van a empezar a crecer. Y eso generalmente se da en forma significativa en la pubertad, el crecimiento significativo del ser humano. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, siempre la acción es de esa forma.
Tenemos una célula endocrina o que pertenece a una glándula endocrina que libera hormonas, las hormonas viajan por la sangre y hay células blancos que las reconocen. Pero, a ver, estoy mirando una... Hola. Entonces, Buenos días, profe. hola, buenos días. Entonces, Buenos días a los alumnos. hay células blancas que reconocen y generan una respuesta y un efecto fisiológico. Por ejemplo, hay hormonas que pueden generar el tema de eliminar la orina. Nosotros eliminamos la orina generalmente en forma constante, generalmente no tenemos problemas de generar la orina porque hay una hormona que está regulando la liberación de orina, pero hay personas que les cuesta mucho liberar la orina porque no está presente una hormona que se llama antidiurética. Entonces, la respuesta siempre es la liberación de hormona, pero eso es controlado por una hormona que se llama antidiurética. Si no está presente esa hormona, hay personas que no liberan orina de forma sistemática. Y eso a veces no tiene que ver con que no se consuma agua, no tiene que ver con esos factores, sino que tiene que ver con la presencia o no presencia de esta hormona. Entonces, ahí hay varios efectos. Ahora, ¿cómo podemos agrupar las hormonas? Vamos a clasificar en 3 tipos. Unas hormonas que se llaman esteroides, como por ejemplo una hormona que está ligada mucho a la reproducción, que es la progesterona, donde también están todas las hormonas que son que dan los caracteres sexuales, donde por ejemplo están los estrógenos que dan los caracteres sexuales femeninos secundarios, o la testosterona que es la hormona, los caracteres sexuales masculinos, que lo vamos a ver más adelante. Ese es un tipo de hormona, los esteroides. Otro tipo de hormonas que son los péptidos, donde están, por ejemplo, la hormona del crecimiento o una hormona que con gonadotrofinas, que son hormonas que se van a liberar, por ejemplo, en el tiempo del embarazo. Y otro tipo, basta conocer los nombres, ¿no? La estructura química no es pertinente en este caso. Y otro tipo de hormonas que son súper importantes son los derivados de aminoácidos. Por ejemplo, la tiroxina, que es una hormona que para muchos de ustedes puede ser, para algunos de ustedes, no muchos, para algunos de ustedes puede ser conocida porque es una de las hormonas que es liberada por la tiroides. Y la tiroides es una enfermedad que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo es una enfermedad que tiende a manifestarse en la adolescencia. Y en la juventud empieza a manifestarse con mucha recurrencia. Entonces, en general es por un déficit o un aumento excesivo de una de estas hormonas. Hay 2 hormonas que regulan el tema de un elemento químico que produce la tiroides, que es el yodo. Entonces, ahí hay 3 grupos de hormonas y así las clasificamos como hormonas esteroidales, peptídicas, o que son derivados de azúcares, y las hormonas que son derivados de aminoácidos. Entonces, esas sustancias químicas son las que van a producir los grandes cambios dentro del cuerpo humano. No solamente crecer, desarrollarse, etcétera, sino que van a producir todos los cambios que nosotros tenemos. Vamos a ver la última pantalla, vamos a ver cuáles son las funciones y con eso terminamos. ¿Qué funciones tienen la hormona en general? Regular el proceso de reproducción. Primera idea. Todo el proceso reproductivo está regulado por las hormonas. De hecho,
si las hormonas fallan, no hay reproducción. Aunque el óvulo y el espermio estén en perfecto estado y se conecten bien, no hay reproducción, porque puede que ocurra por déficit de alguna hormona, puede iniciarse la fecundación y puede inmediatamente haber un aborto espontáneo por no presencia de alguna hormona. Por lo tanto, es súper relevante el tema de las hormonas. Las hormonas regulan el proceso reproductivo, porque si hay un problema de regulación hormonal, no va a haber nunca reproducción a partir en la mujer. Es un problema muy complejo entonces, porque las hormonas son vitales para el proceso de reproducción, para que el proceso dure en forma normal y para que se inicie el proceso inclusive para que se inicie el proceso de parto y lactancia, deben haber presencia de hormonas. Si no está la hormona, no ocurre. Y eso lo vamos a revisar en detalle después. Regulan el uso y el almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos alimentos, nosotros podemos consumir excesivo alimento, pero si el alimento se mantiene en la sangre, nosotros nos vamos a morir por aumento de azúcar en la sangre. Por lo tanto, para no que ocurra ese proceso, las hormonas se encargan que de alguna forma nosotros guardemos ese alimento en reservas energéticas. Y las reservas energéticas las guardamos en los músculos o en el hígado. Por eso nosotros tendemos a engordar. Pero porque guardamos todos los excesos en esas regiones. Pero eso nos permite guardar una reserva, pero también nos permite vivir por más tiempo, si no nos moriríamos por el exceso de alimento que muchas veces, por el alimento que nosotros consumimos y el exceso de energía que ellos traen. Tercero, las hormonas regulan la actividad de los órganos y sistemas, o sea, todas las hormonas regulan el funcionamiento no solamente de un órgano, sino de todos los órganos. Entonces, todos los órganos, cuando una hormona empieza a fallar, es un proceso sistémico. De alguna forma empieza a generarse una alteración de todo el sistema endocrino que reúne a todas las hormonas. Por lo tanto, las hormonas regulan que funcione bien el corazón, regulan que funcione bien el sistema del sueño, regulan que funcione bien la eliminación de la orina, regulan que funcione bien la reproducción, regulan que funcionen una serie de procesos que para nosotros a lo mejor no tienen ninguna conexión, pero sí lo hace. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Bueno, de más está decirlo que la hormona regula los niveles de glucosa en la sangre, o sea, el azúcar, o sea, los niveles de glicemia que se llama en la sangre, y cuando aumentan o disminuyen estamos en presencia de la diabetes, cuando es sistemático me refiero, los niveles de iones en la sangre, que siempre tiene que haber una cantidad de carga eléctrica estable en la sangre, si no cuando esa carga eléctrica no es estable, nosotros lo notamos en pequeñas acciones, en pequeñas manifestaciones, como por ejemplo los calambres. O estimula o inhibe el crecimiento o desarrollo, por ejemplo, las plantas o por ejemplo los seres humanos, que van a crecer o quedar muy pequeños, se producen enfermedades como el enanismo, etc. Y finalmente, para no quitarles tiempo, porque ya me pasé un poquito, una de las funciones importantes de la hormona es que con ellas se desarrollan todos los caracteres sexuales, tanto primarios, es decir, los órganos externos, de hombres y mujeres, en el caso, cuando hablando de la especie humana, en específico, como los caracteres sexuales secundarios, es decir, cambio de voz, apareciendo del vello púbico, el desarrollo de las mamas, aumento del torso, en el caso de varones, voz aguda grave, etcétera, etcétera.
Entonces la hormona está en todas esas funciones. Lo que nosotros nos vamos a dirigir fundamentalmente a este proceso. Hormonas y proceso de reproducción y caracteres sexuales, que esa va a ser nuestra guía de ahora en adelante. Bueno, chicos, en eso quedamos y esas son el eje de lo que vamos a empezar a revisar. Recuerden que el día jueves es feriado, por lo tanto, esto lo volvemos a retomar el día viernes, si Dios mediante. Yo creo que al fin de semana les vamos a subir una guía de esta parte, porque esto no está en guía todavía. Ya, nos vemos. Cuídense, que tengan un bonito día. Chao, Chao, profe. chao. Que le vaya bien. Igual, cuídense.